Si eres un director de pyme y tienes problemas de flujo de efectivo, problemáticas para contratar o retener talento y por si fuera poco, cuando por fin logras vender, no logras entregar tu producto en tiempo y forma o brindar el servicio que prometiste, entonces estos videos son para ti. De esto y muchos otros problemas estaremos hablando en la serie de videos de directores de pymes. Bienvenidos, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando una serie de videos que les van a ayudar a implementar metodologías y herramientas que les ayuden a resolver los problemas del día a día en sus organizaciones. Ojo, como consideraciones generales para estos videos, quiero decir que en primer lugar me estaré refiriendo por lo general a organizaciones, porque estas metodologías, sistemas o herramientas aplican para cualquier tipo de organización. Pueden ser empresas, o pueden ser organizaciones sin fines de lucro o gubernamentales, etcétera. Por otro lado, también quiero mencionar que voy a estar hablando de muchos ejemplos de manufactura y probablemente de servicio a cliente final como cafeterías, restaurantes, taquerías. Considero que son bastante sencillos de entender. Sin embargo, si tú quieres que hable de alguna industria en particular o de tu caso en específico, te invito a dejarlo en los comentarios. ¿Sientes que tu empresa y tus colaboradores no te están dando los resultados que buscas porque la mayoría del tiempo lo dedican a resolver problemas en lugar de generar valor? Pues el día de hoy te quiero hablar de competitividad. Nosotros escuchamos mucho el término competencia o competitividad, por ejemplo, en los deportes. Cuando un equipo de fútbol es competitivo, quiere decir tiene posibilidades de llevarse el título. Para las empresas o para las organizaciones, ¿qué es la competitividad? Una empresa que es competitiva son aquellas que tienen la capacidad de llevarse el premio en su giro, en su mercado, en su negocio. De ahora en adelante, quiero que entendamos como competitividad la capacidad de las organizaciones para desarrollar soluciones sistemáticas y sustentables a los retos internos y externos que se les presentan día con día. Por otro lado, la competitividad se forma de 6 elementos clave que tienen que ver con el liderazgo, con la planeación estratégica, con el desarrollo de documentación del sistema, productividad, innovación y soluciones tecnológicas y apalancamiento económico. En la medida que una empresa, una organización, sea capaz de fortalecer o de realizar correctamente las actividades necesarias para cumplir con estos 6 ámbitos, será más capaz de competir en el mercado y ganar este premio del que estamos hablando, que muchas veces lo conocemos como resultados, márgenes de utilidad, share de mercado, etc. Empecemos con el punto número 1, que es el tema del liderazgo. Para empezar, tenemos que tener claro que un líder no es necesariamente el presidente de la República o el director general o alguien que se nombró con un puesto específico. Un líder es aquella persona que es capaz de asumir la responsabilidad de cierta cantidad de tareas, de personas, de colaboradores, etc. Los grandes líderes de la historia, no importa si te caen bien o no, no importa si te gustan o no, tienen la característica en común de que han asumido grandes responsabilidades por su pueblo. Por ejemplo, tenemos a un Hitler, te puede caer bien o no, o estar de acuerdo o no, sin embargo, tomó la responsabilidad de sacar a Alemania adelante. Por otro lado, tenemos a un Martin Luther King Jr., igual, no tienes que estar de acuerdo con sus ideales, sin embargo, tomó toda esta responsabilidad sobre la igualdad de derechos. Ahora bien, un líder nace o se hace. Hay quienes dicen que el liderazgo es nato, que no hay manera de que nazcas con él, sino que es un desarrollo. Creo que es una fusión de las dos. Por un lado, no solo con el liderazgo, hay pruebas donde sabemos que venimos con un software precargado en nuestros genes, donde sabemos qué tendencias podemos tener, como predisposiciones al alcoholismo, por ejemplo, predisposiciones genéticas a alguna enfermedad, predisposiciones al liderazgo. Por otro lado, una persona que tiene una predisposición al liderazgo o que nace en un nicho familiar donde se predispone al liderazgo, pero sin una formación adecuada, no va a llegar muy lejos. Para desarrollar el liderazgo, nos dice Goleman que lo primero que hay que desarrollar es la inteligencia emocional. Esta se mide en 5 etapas. La primera es el autoconocimiento. La segunda es la autorregulación, es decir, ¿qué hago con esto que ya me conozco? Tercera, motivación. Ya me conozco, ya lo sé usar, ¿hacia dónde quiero ir? En cuarto lugar, y aquí empiezan las habilidades externas, la empatía, es decir, la capacidad de entender al otro y verme reflejado en ese otro. Y número 5, las habilidades sociales, que es la vinculación, la manera en que yo me relaciono con las demás personas.
Y una vez hablando de liderazgo, pues evidentemente no todos los liderazgos son iguales. Cada persona puede elegir transformarse en el líder que desea. Puede elegir entre comillas, porque cada líder, cada persona está sujeta a fuerzas y a retos distintos que la van llevando por un camino. Según Goleman, existen 7 tipos de liderazgo, los cuales además quiero aclarar no son puros. De hecho, hay muchas personas que pueden no solo tener varios tipos de liderazgo, sino combinarlos entre sí. El primero es el liderazgo coercitivo. Estas personas o este tipo de líderes son los líderes enfocados 100% a realizar la tarea. El típico no vengo a ser amigos, no me caes bien, las metas son todo. En segundo lugar, tenemos al líder visionario. Este mueve a las personas a través de sus ideas, es un gran vendedor, vende sus ideas a las demás personas y entonces hagan lo que él quiere que hagan. Muchos líderes de sectas religiosas cumplen con este tipo de liderazgo. Número 3, el líder afiliativo. Este es tu cuate. Es un líder que además evidentemente de tener claridad en ideas, de tener objetivos muy determinados, su manera de liderar va a ser a través de la amistad, va a ser a través de hacer el equipo, va a ser a través de trabajar juntos. Número 4, el líder democrático. Aquí empieza a bajar un poquito la figura, digamos, de liderazgo. Ya no es un liderazgo fuerte, no es necesariamente muy marcado, sino que es alguien que permite que de manera colaborativa se hagan propuestas, se formen ideas. De alguna manera se vuelve un poco más un guía que un líder como tal. En quinto lugar tenemos al líder ejemplar. Esta es la persona que actúa según sus valores y que gracias a eso los demás lo siguen. Y entonces de esta manera logra una conducta determinada en la organización. Por último, y el menos intenso de las figuras de liderazgo, es el líder entrenador, los famosos coach. El objetivo de estos líderes es que las personas logren sus objetivos, que desarrollen su máximo potencial sin necesidad de depender de ellos, sino a través de la guía, del empuje, de brindar seguridad. Si te fijas en estos 6 tipos de liderazgo, Goleman nos nombra desde el más fuerte, más autoritario, hasta el más débil o que quiere imprimir menos autoridad en su equipo o sus seguidores. Y digo débil porque no necesariamente es que el carácter de la persona sea débil. Al contrario, me refiero a esto como liderazgo débil por la no necesidad de imprimir este control a los colaboradores. Número 2, planeación estratégica. La planeación estratégica es un tema que estaremos tocando en uno de nuestros próximos videos porque lo creemos suficientemente importante. Sin embargo, queremos hablar de generalidades. Un dato importante que debes de saber es que solamente el 1% de las empresas a nivel global realizan y ejecutan correctamente su plan estratégico. Existen muchas metodologías para realizar la planeación estratégica. Personalmente, a mí me gusta utilizar el Hoshinkanri, vamos a hablar de esa herramienta. Hay quienes usan otra herramienta, no están peleadas, ojo, eso es importante, no es que estén peleadas, pero por ejemplo usan el Balance Scorecard, hay incluso empresas que les ponen sus propios nombres, ¿no? Hay ya software que te permiten hacer desarrollo de planeación. La idea básica es esta: un director no debe de tener más de 4 directrices. ¿Qué es una directriz? Las directrices son las riendas por las cuales se mueve la organización. Estamos muy acostumbrados al que el director tiene que hacer todo el tiempo. Justo hace la planeación y luego tiene que hacer las ventas, tiene que ir a ver si la producción está jalando o no, barrer y trapear de pasada. La planeación estratégica consta básicamente de 3 niveles de medición: el directivo, el estratégico y el táctico. Ahora bien, entre más chiquita la empresa, menos indicadores necesita y puede gestionar el director. Entonces, si tú que me estás viendo tienes una empresa de 10 personas, 20 personas, quédate con el indicador estratégico y esto es lo que voy a usar para mi ejemplo. Entonces, para la planeación estratégica, dirección va a decir, ¿a mí qué me mueve? Pues de pronto te mueve la utilidad mensual. Entonces, ese es tu número mágico. Yo sé que los financieros, los economistas aquí me pueden aportar mucho. Tratamos de mantener simple las cosas precisamente porque un director de una empresa no tiene tiempo de estar metiéndose en todos los números todo el tiempo. Lo que pretendemos es darle este control único al director. ¿Qué es lo que tiene que ver para que sepa que su empresa esté funcionando? En el siguiente nivel, que es el nivel estratégico, aquí sí tenemos que hacer un estudio. Es decir, dirección me está pidiendo un 20% de rentabilidad mensual. ¿Qué tengo que hacer desde mi lugar estratégico, que normalmente se conocen como gerentes? Ya sé, estamos en una pequeña empresa, no tenemos gerentes.
Por eso vamos a inventar un concepto que se llaman las gorras. Cuando estamos poniendo un indicador directivo, voy a traer la gorra, yo soy el director de mi empresa, yo pongo las reglas del juego, yo voy a poner mi indicador, me pongo mi gorra de director y entonces hago mi indicador. Dirección normalmente pues tiene a su asistente, tiene algún ayudante, algún jefe de producción, algún líder comercial. Probablemente el director junto con esta persona que es su mano derecha o que es su apoyo van a ser el equipo de valor. Director, cámbiate la cachucha a gerente y entonces trabajen ahora en las estrategias. ¿Estas estrategias qué son? Pues qué actividades voy a realizar en lo largo del año para cumplir con la rentabilidad que me está pidiendo el director. Dirección no tuvo que hacer un estudio. Dirección dice, para yo tener mi dinero aquí, necesitamos tener un margen de utilidad de tanto. Si no, pues se acabó. Sí tiene que haber estudios. Ahí sí tenemos que hablar, por ejemplo, de los estudios del mercado. ¿Qué tanto puedo vender? ¿Qué tanto puedo crecer? El famoso FODA. Hay por ahí un esquema que me gusta mucho, las fuerzas de Porter, donde precisamente te habla quién es más fuerte, tú o tu proveedor, tú o tu cliente, tú o tus competidores y tú contra tus productos alternativos. No importa si eres el más débil de la cadena, lo importante es saberlo porque en función de eso puedes saber qué actividades o qué estrategias tomar en cuenta. Y por último, cada estrategia nos va a disparar actividades clave o proyectos. Estas actividades literalmente son tareas que tengo que hacer para cumplir con mi estrategia para que a su vez estas cumplan con la directriz. Ahora, el secreto de esto es que cada persona, cada nivel cumpla con el rol. Si yo estoy de director, yo tengo que funcionar como director y dejar al puesto de liderazgo operar. Y luego las jefaturas tienen que dejar al equipo táctico actuar, es decir, las tareas del día a día. ¿Qué pasa si el director es director y tiene los puestos de liderazgo y también está casi ahí en línea o atendiendo clientes? Aquí lo importante es que se comporte como tal. Cuando está de director, se comporte como director. Cuando está como gerente, sea gerente. Y cuando esté operando, pues se comporte como un operador. Vamos a pensar que el director pone las metas de ventas. Tenemos que vender 1 millón al mes. Esa es la dirección. Pero luego cuando estamos como líderes, ¿qué sucede? Ay, es que ya está muy difícil y me regreso a la meta directiva y la cambio porque ya vi que a la hora de los trancazos se pone más difícil. Eso en una estructura completa no se podría hacer. No vas a permitir que un gerente te diga cuáles son tus metas. Entonces, una vez llegaste al puesto de gerente, respetas lo que dijo dirección y tienes que jugar con esas cartas. Punto número 3, documentación del sistema. Algo que me he dado cuenta en muchas organizaciones es que precisamente hace rato hablábamos de que nos la pasábamos arreglando problemas. La primera pregunta que se debe de hacer un director cuando algo falla, ¿esa actividad está documentada? Estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a las personas. El asunto es que esas personas no lo hace intencionalmente. Lo que pasa es que no lo sabe hacer. Lo hace como Dios le da a entender. Cuando nosotros entendamos la necesidad de documentar los procesos y las actividades que se hacen dentro de nuestra organización, inmediatamente vamos a poder reducir los márgenes de error que tenemos en el día a día. ¿Qué tipos de documentos hay? Yo personalmente no soy fan de la norma ISO. Sin embargo, creo que es una gran guía para ayudarnos a implementar un sistema de gestión documental. ¿Qué nos dice esta norma al respecto de cómo documentar nuestras actividades, procesos, etc? Número 1, tenemos que tener claras las directrices. Como su nombre lo dice, las directrices o políticas son documentos que no son negociables ni son modificables por cualquier persona. Estos documentos son reglas que puso la dirección y que se deben de cumplir hasta que la mesa directiva se reúna y decida cambiarlas. Si fuera un país sería una ley. Un ejemplo de ellas pues es la política de calidad, la misión, la visión, políticas de entregas a tiempo, políticas de compras, etc. Son las cosas con las que la organización no va a negociar. Por otro lado, tenemos los manuales. Los manuales son documentos mucho más técnicos, por lo general aplicados a cualquier cosa que tenga tecnología o mecanismos. En tercer lugar, vamos a hablar de los descriptivos de puesto. Estos tienen un lugar especial precisamente por tratarse de documentos tan importantes que nos van a decir qué es lo que debe de hacer cada persona o cuál es el rol de cada persona dentro de la organización. Ejemplo, yo tengo que tener el descriptivo de puesto de mi director y también tengo que tener el descriptivo de puesto de mi gerente de operaciones, de mi gerente de ventas, etc. Si el director o quien sea realiza todas esas funciones, lo que sucede es que él tiene de alguna manera todos esos descriptivos de puesto y tiene que cumplir con todos. ¿Por qué es importante esto?
al contrario de como muchas empresas lo hacen. Ay, pues está don Pedro. Don Pedro es el director, fundador, presidente, amo y señor de la compañía. Háganle su descripción de puesto al señor. Pues, ¿qué hace don Pedro, no? Y ahí le ponen que va a las juntas de finanzas, que va a la contabilidad, hasta las comidas de los jueves se las ponen que tiene que ir. Y eso no es un descriptivo de puesto, eso es la descripción de las actividades de don Pedro. Si ahorita, hoy por hoy, tengo una persona que se encarga de la administración y recursos humanos, no es un solo descriptivo que yo digo que Juanita es la encargada de todo lo de administración y luego todo lo de recursos humanos. Son dos descriptivos. ¿Qué debería de hacer encargado de administración y qué debería de hacer encargado de recursos humanos? Porque si vamos haciendo todos los pasos anteriores bien y este también, la empresa va a crecer y entonces vamos a necesitar más gente. De esta manera vamos a evitar retrabajar los descriptivos, sino que conforme vaya entrando una persona nueva, se le entrega su nuevo descriptivo. De hecho, ahorita tengo un caso tal cual así. La persona administrativa era la de recursos humanos. Cuando entra la chica de recursos humanos, no la deja hacer nada porque casi el perfil de puesto era de ella, era de María. Y María era encargada de todo esto. Entonces, la señorita que entró de recursos humanos, a ella no le toca nada. Entonces, estamos batallando precisamente con que por un lado María suelte todas sus actividades de recursos humanos y por otro lado pues aclarar que la nueva chica tiene que hacer eso. En cuarto lugar tenemos el desarrollo de los procesos y aquí ya estamos hablando de un poco más operativo. Sin embargo, procesos, recuerden que son todas las actividades que se realizan dentro de la compañía. Puedo hacer descriptivo de procesos de operación, de manufactura, de ensamble, de empaque, pero también lo puedo hacer de contabilidad, de ventas, de reclutamiento y selección, etc. Y aquí yo les recomiendo mucho que utilicemos algo que se llama el proceso crítico. El proceso crítico son aquellas actividades clave que yo tengo que hacer para entregar un producto o servicio terminado y completo al cliente, es decir, poderlo cobrar. Si no tienes nada de documentación actualmente, te recomiendo en una hoja de manera muy sencilla nombrar cuáles son las actividades críticas para entregar ese producto o servicio. ¿Qué tienes que hacer para poder cobrar? Ejemplo, si tengo que hacer un tenis, tú tienes que comprar materia prima, hacer el diseño del producto, meter a maquila, embarcar, entregar y cobrar. Eso sería tu proceso crítico. Cuando tengas eso, podemos describir de manera también muy sencilla, muy básica, cada uno de estos pasos. Y vas a ver que poco a poco los errores en operación disminuyen. En quinto lugar, tenemos instructivos de operación estándar. ¿Qué es este instructivo? Si en lo nombrado anteriormente era la descripción completa del proceso, pues ahora es el micro. Imagínate que vas a hacer un pastel. Pues ve, compra los ingredientes, revisa la receta, haz la mezcla, mete a hornear y listo. Eso es la descripción entera de tu proceso. Un instructivo que va a decir, mide 2 tazas de leche, échale un cuartito de taza de harina, etc. Es el detalle de cada una de estas operaciones. Esto se hace después porque es más importante tener una visión general al inicio que empezar con mucha especificación. Y por último, el tema de los registros. Estos se van a llamar formatos. Estas son hojas o archivos totalmente vivos. De hecho, se pueden hasta utilizar por día, como los registros de producción, de ventas, etc. El formato está fijo y el personal ahí va a estar haciendo sus registros de lo que vaya necesitando. Si te fijas, vamos de lo más general, con mayor autoridad, a lo más flexible y más específico. Punto número 4 de la competitividad. La productividad. Y precisamente creo que aquí llegamos a un punto medular. La productividad la tenemos que entender como la capacidad de hacer más con menos. ¿Cómo logro esto? ¿Por arte de magia? No. Recuerda que la productividad es una fórmula muy sencilla que se lee salidas sobre entradas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo una vecina que vende panes. Si ella vende 10 panes o pasteles y gastó o invirtió 1,000 pesos para hacer esos 10 panecitos, quiere decir que su productividad fue de 0.01. ¿Esto es bueno o es malo? No sé, no importa porque solo es una referencia. No hay una productividad que tenga que ser igual a 1 o igual a 5. Cada empresa, según su producto o su servicio, va a tener un tipo de productividad. Como es salida sobre entradas, por ejemplo, si yo me voy a edificios, su productividad probablemente va a ser de 0.00000001. Si me voy al tema de hacer paletitas o los refrescos embotellados, pues su productividad es altísima. Pueden sacar miles de millones por minuto. Lo importante es que tú identifiques cuál es tu productividad al inicio.
Una vez identificado esto, quédate con ese número. Tienes que identificar que las variables de un proceso son 6, de las que ya hemos hablado en alguno de los videos. Son la mano de obra, la materia prima, el método, cómo se hacen las cosas, que hablábamos ya de la documentación del sistema, es el medio ambiente, las mediciones y la maquinaria. En la medida que estos 6 elementos estén bien cuidados y operando de manera correcta, tu productividad va a subir. Dato a tomar en cuenta: las empresas que no tienen sistemas de gestión organizacional desperdician entre un 30 y un 50% de su capacidad, es decir, de su productividad. Si tú crees que no hay nada que mejorar, revisa muy bien qué están haciendo en tu operación, porque seguramente tienes ahí una oportunidad. Y una vez que hayas identificado estas áreas de oportunidad en estas 6 M's, vas a poder hacer mejoras y luego volver a medir tu productividad. Punto número 5. La innovación y soluciones tecnológicas. Seguramente has escuchado todas las maravillas de la innovación y todas las maravillas de las soluciones tecnológicas que tenemos hoy en día. Aguas. Si es importante una empresa que esté al día, una empresa que se esté modernizando. Sin embargo, no hay que perder de vista aquí la parte que decíamos al principio del liderazgo y de la cultura organizacional. Una empresa que no tiene una cultura organizacional, una cultura humana, es muy difícil que pueda dar ese brinco. Y ahorita muchos ya están diciendo, bueno, pues voy a meter máquinas y listo. El asunto es que alguien va a tener que operar esas máquinas. Y si eso alguien no tiene la disciplina, no tiene el conocimiento, no tiene la cultura de la empresa, van a ser máquinas mal operadas, mal instaladas, con problemas, y luego es más difícil detectarlo porque pues la máquina no tiene palabra, está mal instalada, está mal instalada. Es muy importante sí tener el enfoque de la innovación y la tecnología, siempre y cuando hayamos cubierto lo primero. Por otro lado, es importante distinguir también que la innovación tal vez no es el primer paso en un inicio. Hay una diferencia entre mejora e innovación. La mejora es hacer lo mismo de manera más eficiente. La innovación le das un brinco a lo que estabas haciendo, como lo estabas haciendo. Cambias la manera de cubrir ese requisito o de cumplir esos resultados. ¿Qué recomiendo mucho aquí? Primero, entrenar al equipo, que esté muy consciente, que esté dentro de los lineamientos de la cultura de la organización, y una vez que lo vemos comprometido, que además está operando correctamente, entonces podemos empezar a invertir en tecnología. La semana pasada me decía una persona, oye, es que necesitamos escáneres para control de inventarios, que tengan pues su código QR o su código de barras. Le preguntaba, a ver, si ahorita no anotan cuánto está saliendo de producto cada hora, ¿qué te hace pensar que con una inversión de $1,000,000 sí van a pasar el escáner? La realidad es que nada, o sea, nada más vas a tener errores tecnificados. Lo más importante primero es cubrir con la cultura de la empresa, y entonces ahora sí, una vez que mi equipo está operando correctamente, ya generó ahorros, ya fue más productivo, ya me dio ese retorno, puedo pensar en cómo la tecnología me va a desatorar estas áreas de oportunidad o cuellos de botella. Y por último, el apalancamiento financiero. Cuando pensamos en apalancamiento financiero, por lo general, dueños de empresa dicen, ¿qué tan fácil es que me presten dinero? Y por un lado, sí habla de esto, ¿no? El apalancamiento financiero es pues la capacidad o la confianza que da una empresa o una persona para conseguir nuevos fondos. ¿Cuál es el asunto? Esta no es la única manera de conseguir recursos, pero sobre todo, la manera en que se gastan los recursos normalmente no es la mejor manera de gastarlos. Número 1, ahorita acabo de hablar que hay capacidad disponible dentro de las empresas. Tengo un caso muy importante de una empresa donde justamente le inyectaban dinero y el dinero se iba como una coladera. ¿Por qué pasaba esto? Voy a poner un ejemplo nada más para ser claro. El dinero que le inyectaban era lo suficiente para que la empresa sobreviviera un mes, pero lo que la empresa debería de producir ese mes para darle la vuelta a esa inyección, lo producía en 4 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba perdiendo el 75% de lo que le ingresaban. O sea, en realidad le estaban dando un 75% más de lo que deberían. La empresa tenía la capacidad de producir la cantidad necesaria para cubrir el dinero inyectado. Sí. ¿Qué sucedía? Que la mayoría del tiempo, es decir, 4 veces más de lo que trabajaban, pues estaban haciendo básicamente nada. Entonces, ¿de dónde te apalancarías? ¿Pedir más préstamo u optimizar tus recursos? Si se fijan, ahí hay mucho dinero metido. Lo único que tenían que hacer era ponerse a trabajar. Claro, ahí podemos hablar de células, reacomodos, estructuras, etcétera, ¿no? Ideas de innovación. Sin embargo, la idea básica es pues que tenían que producir 4 veces más de lo que estaban haciendo, 4 veces más rápido para poder cubrir, digamos, esos préstamos.
Otra manera de apalancamiento, pero hay un libro que me gusta mucho, lo recomiendo, lo vamos a dejar en la descripción, se llama Lean Startup de Eric Rice. Y habla de algo que se llama el producto mínimo viable. Todo el mundo de chiquitos pensamos que algún día alguien va a llegar con 10,000 millones de dólares que nos va a dar y con eso vamos a poder poner una mega empresa y vamos a ser multimillonarios para siempre. La realidad es que eso difícilmente va a pasar. ¿Qué sí puede pasar? Puedo empezar con poquito dinero y hacer un producto mínimo viable. El producto mínimo viable justamente habla de cómo con lo que tengo puedo apalancarme para sacar algo más importante que el dinero, que es conocimiento. ¿Conocimiento sobre qué? Pues si mi producto va a ser vendido o no, si va a pegar el mercado o no, si está a buen precio o no, si me da utilidades o no, si es funcional o no. Por lo tanto, en lugar de ir a buscar mucha lana allá afuera o poner mucha lana de tu bolsa, mi recomendación es primero apalanca el conocimiento. Es decir, con lo poquito o mucho que tengas, lo que estés dispuesto y de preferencia lo mínimo, inviértele en hacer algo que digas, ok, esto es el mínimo de lo que puedo vender y entonces empiezas a darle vueltas. De ahí mismo debería de salir el dinero para seguir creciendo la empresa. Te pongo un ejemplo. Yo podría poner un negocio de nieves y entonces puedo ir a pedir los 10,000 millones que te decía hace rato y ponerme enfrente de los Dairy Queens y pues a ver si les hago la competencia. O puedo empezar sin deuda, con poca deuda, con 1,000, 2,000, 3,000 pesos en mi casa, a empezar a hacer nieve, vender en la colonia. De ahí mismo, si mi proceso es eficiente, me va a seguir dando rendimientos. Entonces puedo comprar una maquinita más grande, sigo vendiendo, puedo irme a una fabriquita, etc. Entonces, aquí estamos hablando un poquito al revés. Qué bueno tener capacidad de pedir dinero. Es parte de la competitividad. Pero creo que más importante que pedir dinero es cómo puedo generar yo más dinero. Que ese es el verdadero apalancamiento financiero. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video. Si quieres saber más, suscríbete, dale a la campanita y cualquier duda, déjalo en tus comentarios. Yo soy Andrés Gutiérrez, tu entrenador en productividad. Si quieres saber más sobre planeación estratégica, desarrollo organizacional y productividad, aquí es.